En principio la idea surgió como la creación de un espacio en donde pudieran haber textos literarios de autores jóvenes que tuvieran una vinculación con Venado Tuerto y con Rosario, que era el lugar donde estábamos viviendo, y que no fueran del todo conocidos. La motivación principal era que esos textos se pusieran a circular y poder acercarlos a otros jóvenes como nosotros que pudieran llegar a tener inquietud, con la idea de que no era tanto que no se leía porque no se quería, sino porque no se tenía acceso a esa información. Después obviamente fue mutando y se fue generando otra, otra situación en donde a partir del contacto incluso con los mismos escritores que nos iban colaborando y nos iban haciendo participar de lo que estaban haciendo, fue mutando y se fue generando una especie de comunidad en donde se podían producir incluso algunas cosas en conjunto. De hecho tuvimos intentos de producir textos colaborativos, textos comunitarios, textos colectivos, y eso permitió acercarnos a un montón de gente que estaba produciendo, que estaba escribiendo, y al mismo tiempo también nos permitió conocer gente de otras áreas del arte que no teníamos tanta vinculación directa, como es la pintura o la ilustración, y de esa manera se fue generando esto que es ahora, que intenta ser como un espacio en donde interactúen y se generen obras que dialoguen entre sí, entre la literatura, la pintura, la música el cine o la producción audiovisual. Pero en definitiva la idea principal era esa, que era de alguna manera contestar un poco ese lugar común que decía que no se leía porque no se quería o porque los jóvenes estaban en otra, y nosotros creíamos que no se leía porque no se tenía acceso y porque la mayor información que se nos brindaba, que se nos ofrecía, era una porquería, básicamente. Y por lo tanto, si uno podía acercar otra cosa, evidentemente eso iba a generar, iba a estimular que haya inquietudes, que haya interés, y por lo tanto iba a abrir la posibilidad de que exista un público lector y que también existan nuevos escritores o nuevos productores que se acercaran y nutrieran esa comunidad o ese espacio, que es como lo llamamos, porque de algún modo la idea de espacio en su origen tenía que ver con eso, con la apertura de un ámbito en donde pasaran cosas. Y bueno, esas cosas fueron pasando, fueron llegando los textos, fueron apareciendo escritores y se fue dando por la misma naturalidad del proceso. Cuando, cuando lo arrancamos, me acuerdo que habíamos puesto una frase un poco grandilocuente, pero que definía de alguna manera las intenciones que teníamos con respecto al arte, que era el arte es nuestro, tomémoslo. Y que de algún modo estaba expresando esa voluntad de asumir el arte como una forma de vida, como una manera de posicionarse y de expresar una sensibilidad particular en el mundo con respecto a la realidad. Y esa es la carga política que le veíamos al arte y que creíamos necesaria para poder hacer lo que quisiéramos hacer. Y en ese sentido, esa misma decisión nos llevó a ir interpelando lo que pasaba y a querer tener una posición respecto a eso que pasaba y utilizar al arte como una manera de intervenir y de marcar, no sé si un rumbo, una línea, sino más bien visibilizar o permitir que se expresen otras sensibilidades, que tuvieran algo para decir con lo que estaba pasando, con lo que pasa, con lo que pasará o con lo que pasó. Porque la historia, de alguna manera, la entendíamos en esa temporalidad diversa, no solo como una cuestión que se podía hablar del pasado como algo ya cerrado o del futuro como una utopía para imaginar siempre hacia adelante, sino
como una manera de estar viviendo la producción artística o estar viviendo la historia misma a través del arte. Y en eso inevitablemente se dio que fuéramos teniendo una posición y que fuéramos marcando qué es lo que veíamos, qué es lo que presentíamos, qué es lo que nos pasaba a nosotros respecto de la realidad, porque era la manera en que nos acercábamos al arte y era la manera en que lo experimentábamos. Por lo tanto, la politicidad del espacio fue dada como una consecuencia inevitable del transcurrir mismo de ese espacio, porque surgió por la propia inquietud política y no creo que ninguno de los que integra el espacio puede entender el arte despojado de la política y el arte como algo por fuera de la historia, sino que nos interesa el arte justamente porque nos sentimos conmovidos por esa historia y consideramos el arte como una de las herramientas fundamentales para poder intervenir y hacer algo, en definitiva, en la historia y con la historia que nos toca vivir, tanto en el presente que experimentamos directamente, como también con esa historia que vivimos por la herencia del pasado y sobre todo por la historia que vamos haciendo y hacia dónde queremos ir, porque toda producción también tiene una mirada hacia el futuro y en eso nos interesa que esa mirada hacia el futuro diga algo más o menos compatible con lo que nosotros pensamos. La suerte que tiene este espacio es que no depende de un factor exclusivo y eso habilita a que pasen cosas y al mismo tiempo está permanentemente en contacto con lo que va pasando. Prácticamente es de alguna manera una expresión más de eso que pasa y por lo tanto casi que tiene la vida asegurada en esos términos, en la medida en que alguien va a seguir escribiendo, alguien va a seguir pintando, alguien va a seguir tocando y alguien va a seguir haciendo cine y filmando e imaginando, y es algo inagotable, y cuanto más hostil se pone el ambiente y el panorama, en muchos casos parecería florecer muchas más cosas. Después está la cuestión organizativa y cómo uno se plantea un trabajo en relación a eso, y en ese sentido quedarán cosas nuevas por explorar y nuevas maneras de encontrarle la vuelta a la situación, a la circunstancia. Yo confío en que el Corán y el termotanque va a tener la vigencia, en principio, que tenga nuestra cercanía con el arte y nuestro gusto por tener contacto con el arte en general y con la literatura en particular, en el caso de las revistas o de la página, y en eso creo que va a ser hasta la última hora de nuestras vidas, espero, intuyo, quizás no con el nombre del Corán y el termotanque, pero de alguna manera es un punto de partida que se abre hacia nuevas posibilidades y me parece que eso es lo más rico que tiene, porque no es un proyecto que tenga alineamientos cerrados ni que persiga objetivos definidos, y eso le da la chance de que esté en una permanente mutación y que de alguna manera sea, no sé si un reflejo, pero sí una continuidad o una prolongación de la vida productiva que está intentando mostrar. Así que mientras haya alguien que escriba, mientras haya alguien que pinte, alguien que componga música y alguien que haga cine, posiblemente el Corán y el termotanque tenga motivos para seguir existiendo. Los términos en cómo va a existir van a estar dados por las nuevas circunstancias y las condiciones nuevas que se vayan produciendo, pero la vitalidad del espacio depende de esa otra vitalidad que es la de la producción artística, y en ese sentido de algún modo está asegurada su existencia.